Buenas tardes, Ángel Valderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena en el estado de Querétaro, catedrático, doctor y, y un protagonista en la cuestión de redes sociales, en la cuestión de conferencias virtuales, ahorita que están tan de modas, entre ellas mi referencia es en el sitio Brigada para Leer en Libertad, donde eres asiduo, pero eres además de otros, además no solamente en México, sino en otros países. Sí, Ángel. Sí, Ángel, pues mira, sí. vamos a entrar en materia. Primero que nada, pues aquí en esto de la pandemia, de todo lo que ha sucedido, que ya creo que es sobra decirlo o platicarlo, pues cómo va el partido Morena frente a esta pandemia, sobre todo lo que ha surgido en esto del COVID. Mira, yo te puedo marcar dos cosas. Por un lado, venimos de un conflicto a nivel nacional derivado de una crisis, mini crisis, que tienen todos los partidos nuevos que acceden al poder. Ya sucedió con el movimiento Cinque Stelle en Italia, sucedió con Podemos en España y iba a suceder evidentemente con Morena en México. Eh, Hay que tener los pies en la tierra para darse cuenta de no pedirle peras al olmo. Es evidente que un partido nuevo que accede al poder tiene la necesidad de jalar a sus principales cuadros a formar parte del gobierno. Eso no sucede con partidos que ya han estado en el poder, ya tienen, digamos, sus cuadros. Pero además hay otra característica, ahorita que mencioné a Cinque Stelle en Italia o que mencioné a Podemos en España, somos un partido movimiento, es decir, es la construcción de la institucionalidad de un partido al mismo tiempo que te mantienes con una vertiente de movimiento. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces nos agarra la plena pandemia con una ya solución hacia el conflicto a nivel nacional que tenía que ver con la cuestión de la dirigencia y que simplemente es el cambio de la dirigencia. Era evidente que Morena a nivel nacional no se podía dar el lujo de ir a un proceso electoral interno inmediatamente después de haber ganado las elecciones presidenciales de 2018. Estaba prevista la sustitución de toda la dirigencia nacional y estatales para noviembre de 2018. Pensemos que nuestro gobierno toma posesión el 1 de diciembre de 2018. Estos meses de transición, que son un poco anómalos, que en otros países no existen periodos tan largos entre cuando ganas una elección y cuando accedes al gobierno, en México se da. Es evidente que el presidente en todo ese periodo pues estuvo más preocupado de formar su equipo. Morena se queda sin grandes cuadros. Nos quedamos, para empezar, sin el presidente del partido, que era Andrés Manuel López Obrador. Nos quedamos sin el secretario de organización, Gabriel García, que hoy trabaja en los programas sociales en la Secretaría del Bienestar. Nos quedamos sin nuestro secretario de Finanzas. Es decir, nosotros de 21 compañeros que estaban en el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional venía funcionando con 14, 12, 13 personas, quedó diezmado. Bueno, íbamos ya en esa situación con un Congreso Nacional que es la máxima autoridad de Morena, que se da a finales de diciembre de 2019, en el que se toma la determinación de ir a una dirigencia de transición. Y todavía estamos en ese periodo debido a la pandemia. Si no se hubieran venido las restricciones de distanciamiento social que se están dando en todos los países, ya hubiéramos renovado a nuestra dirigencia. Hay que recordar que el tribunal anula el proceso que ya se había llevado a cabo a finales de diciembre de 2019, anulando todo el proceso por cuestiones ligadas al padrón. Como se anula ese proceso, en todos los estados de la República se toma la determinación de prolongar
que ya había tomado como determinación el Congreso Nacional en agosto de 2018, que era que las dirigencias se mantuvieran hasta que se diera el cambio. Se da una prórroga de 1 año, pero desgraciadamente el comité ejecutivo dirigido por Jacob Polensky no hace la tarea que tenía que haber hecho y que era arreglar la cuestión del padrón, preparar el proceso electoral en 1 año, que también hay que decirlo, yo no soy de los que le echan la culpa a la gente o toda la culpa, porque yo también me pongo en su lugar. Repito, estamos en un periodo de transición donde tienes que construir gobierno, donde Morena gana 5 gubernaturas, en donde ganamos la mayoría en el Congreso Federal, donde ganamos la mayoría en el Senado, donde se ganan, tan solo ven Querétaro, no teníamos senadores y se ganó una senaduría. No teníamos diputados federales, se ganan 2 diputaciones federales. Teníamos una diputación local, se ganan 5 adicionales. No teníamos presidencia municipal, se tiene la presidencia municipal de Ezequiel Montes y aumentó de 5 a 21 el número de regidurías. Es decir, en Querétaro es como una mini réplica de lo que pasaba a nivel nacional. Se vienen una serie de reacomodos y nosotros ya habíamos convocado a un consejo estatal para aprobar nuestro presupuesto 2020. Alcanzamos a aprobar un plan de acción estatal para este año, 2020, aprobado por unanimidad por el Consejo Estatal, lo que marca que a nivel interno, más allá de conflictos que se habían venido dando, se logró ya un consenso. Hoy la situación del partido es que estamos retomando el trabajo. El próximo lunes 18 tenemos un consejo estatal, va a ser nuestro primer consejo estatal virtual. Ya tuvimos una reunión de los consejeros con el presidente interino del partido, el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, y con la contadora Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional. ¿Qué es lo que quiere hacer Morena Querétaro ahorita? Echar a andar su plan de acción estatal. Ese plan de acción estatal, por ejemplo, para que te des una idea, prevé que tengamos una relación más directa con nuestros representantes populares, no solo con los legisladores locales, sino también con los regidores, en grado tal de lograr una mayor coordinación con ellos para poder trabajar y ofrecer a los queretanos un Morena con una situación mejor en Querétaro, pensando al proceso electoral 2021. Por ejemplo, muchos dirigentes del partido y mucha base del partido estamos en contra de lo que aprobó el Congreso local. Sabemos que el PAN tiene la mayoría, pero esta llamada ley Garrote, pues es evidente que cayó como un balde de agua para muchos de los ciudadanos en Querétaro, y que más allá de que nuestros diputados o parte de los diputados, 5 de ellos, hayan votado a favor, pues hay que tomar en cuenta que era un bloque en donde iba la defensa del sector salud, del cual ya había habido agresiones fuertes contra médicos o contra enfermeras, que además no son exclusivas de México, Vicente. Creo que es que mira, el tener un enfoque endogámico para una pandemia es lo peor que puedes hacer. Sí. Pandemia significa en todo el mundo. Sí. Okay. Por lo tanto, en España, para que te des una idea, caseros les pedían a miembros del personal de salud, médicos y enfermeras, que abandonaran la casa que estaban alquilando. A ese nivel. El gobierno español tuvo que hacer lo mismo que el gobierno de México, que adaptó Los Pinos para tener a gente del personal de salud. Lo mismo hizo el gobierno de España. Entonces, regresando a Morena, ¿cuál es la situación? Ahorita Morena Querétaro quiere trabajar. El consejo del próximo lunes es habituarnos a las nuevas condiciones de trabajo y tenemos ya propuestas muy concretas que tienen que ver con el refuncionamiento de la estructura, que tiene que ver con el trabajo coordinado dentro del Consejo Estatal, del Comité Ejecutivo Estatal, coordinaciones municipales,
los comités de protagonistas, que tienen que ver también con cuestiones de organización, con cuestiones de formación política, con estrategias de defensa de las políticas del gobierno federal y con un plan político estatal para prepararnos al próximo proceso electoral, siempre con la idea que somos autoridades todavía de transición, porque se nos prolongó el mandato por la máxima autoridad del Congreso Nacional, y tendremos que ver, Vicente, cómo viene el desescalado, como le dicen en España, o el desconfinamiento, como se dice en Italia, pero que a final de cuentas el concepto es el mismo, que es el regreso. Nosotros tuvimos que suspender, por ejemplo, la última reunión de Consejo Estatal que estaba programada para el 31 de marzo, porque no podíamos garantizar la sana distancia. Somos un consejo integrado por 37 personas, de las cuales pueden acudir tranquilamente 30, 31, tienes que usar el mismo micrófono, pasarlo de mano en mano, tienes que garantizar que no se te presente gente contagiada, porque desgraciadamente en el último Consejo Nacional en el que yo estuve presente, uno de los compañeros que más colaboran en el Consejo Nacional falleció de coronavirus. Y bueno, esa vez había compañeros que todavía no les caía el 20, porque todavía no estábamos en la fase de ascenso rápido, que no puedes saludar de mano, que no puedes abrazar, que no puedes besar de mejilla. Entonces, después de este como reacomodo, de no saber efectivamente qué hacer, estamos retomando el trabajo. ¿Cuál es el objetivo central? Para mí, porque hay que tomar en cuenta que somos muchas cabezas en Morena, pero para muchos, para nosotros, nuestro principal objetivo es la defensa de las políticas del gobierno federal, prepararnos para el proceso electoral 2021, para buscar la gubernatura de Querétaro, y tercero, consolidar una institucionalidad en el partido, de tal manera que sin perder las características del movimiento, sí podamos consolidar una organización partidaria con disciplina, con institucionalidad, donde funcionen sus órganos, donde se reduzcan los conflictos, donde las diferencias se traten de manera civilizada, para no terminar como terminó el PRD. Sí, gracias Ángel. Me contestaste, es una pregunta muy importante que te iba a hacer sobre la inmovilidad o la situación de Morena aquí en Querétaro, pero ya me la contestaste ahorita con esta explicación. Hay un tema que me hablaste que me llama la atención, que es la institucionalidad, porque en Morena como movimiento, como tú lo has dicho, partido movimiento, pues hay mucha buena voluntad, muchas ganas, y de pronto pues cada quien hace iniciativas que de pronto inclusive se contraponen con otras, pero parece ser que nos gana el protagonismo, nos gana la buena fe, nos gana, etcétera, etcétera. Y creo que esto es lo más importante de atacar, ¿no? De que todos vayan en una sola dirección, porque de pronto se dan muchos escopetazos, pero creo que no tiros de precisión. Mira, la parte de la construcción de la institucionalidad es el precio que tenemos que pagar por venir de un movimiento. Más allá de lo que se diga y que nos saquen nombres como Monreal, como Bartlett, aquí en Querétaro, como Juan José Jiménez, como gente que viene del PRI. Mira, más allá de eso, yo soy matemático y estoy acostumbrado a pensar matemáticamente, en términos numéricos, también de manera cualitativa, porque una cosa no excluye la otra, pero yo siempre he sostenido que el 99% de la gente que está en Morena no viene del PRI y no viene del PAN. Y es muy sencillo de verlo. Yo a la gente le he dicho, mira, de 10,000 afiliados a Morena en Querétaro, a ver, enséñame a 1,000, un 10%, dame el nombre de 1,000 priistas queretanos que estén afiliados a Morena Querétaro. Y mira, se quedan con los dedos de la mano. Sí, hay gente que en su momento renunció al PRI. Pero entonces, ¿qué sucede, Vicente? Pues que también tenemos que el 99% de la gente de Morena Querétaro no viene de otro partido político. No militaron en el PRD, no estuvieron en el PAN, no estuvieron en el PRI, la inmensa mayoría. Y entonces, ¿qué sucede?
yo dudé mucho de afiliarme a Morena, vengo de las luchas sociales y de la ciudadanía, pero sí milité de joven en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Conozco lo que es la militancia partidista, lo que es la disciplina y el sacrificio partidista. Conozco la institucionalidad de un partido dirigido por el ingeniero Eberto Castillo. Pero ¿qué sucede con la mayoría de los compañeros que no vienen, que no han estado nunca en una organización o que no han militado nunca en una organización? Yo dirigí 4 años el sindicato de académicos de la universidad, fui 6 años consejero universitario, 2 años como profesor de ingeniería, 4 años como dirigente sindical, pero también fui dirigente estudiantil. Es decir, hay gente que sí tenemos experiencia de haber estado en organizaciones donde sabemos que si tu postura pierde una votación ante una votación mayoritaria, la tienes que aceptar, y es ahí donde nos pegó mucho el conflicto nacional, porque eso detuvo durante mucho tiempo la parte de la formación política. Eso se va a arreglar, Vicente. Hoy en día el Instituto Nacional de Formación Política va ya en esa dirección, se están integrando ya cursos, nos pegó otra vez la pandemia, de otra manera ya estaríamos viendo una serie de cursos muy estructurados por parte de compañeros del Instituto Nacional de Formación Política para no eludir la problemática. Eso que tú señalas, mira, el protagonismo, hay gente que se metió a Morena no convencida del proyecto de Morena, sino un oportunismo que se da en México cuando se dieron cuenta que Morena iba a ganar las elecciones. Ganamos las elecciones con 30 millones de votos a nivel nacional, que es histórico, y sí, ¿entró gente oportunista? Sí. ¿Lo tenemos que decir al interior de Morena? Sí. ¿Tenemos que ubicar a los oportunistas? Sí. Y también hay gente que desgraciadamente entra para buscar candidaturas. Pareciera ser que su objetivo es un cargo partidista para usarlo de trampolín para una candidatura y posteriormente usar ese cargo, en el caso de que se haya obtenido, para otra candidatura. Tampoco nos debe de sorprender, tenemos que luchar contra eso al interior de Morena, porque es el gen priista que nos heredaron los priistas y que también los panistas lo tuvieron, ¿no? De usar un trampolín para un cargo y luego otro cargo y luego otro cargo. Sobre eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay una parte sana de Morena que le estamos apostando a que no haya intereses personales, a que no pelees por un cargo, a que se elijan los mejores perfiles, porque vamos a una competencia en donde queremos consolidar. Nosotros tenemos que trabajar en varias vertientes. Por un lado, tratar de ganar las elecciones en Querétaro. Por otro lado, sostener a nuestro gobierno federal. Y por otro lado, darle institucionalidad al partido. Hasta antes de 2018 no teníamos que defender a un gobierno federal porque no lo teníamos. Teníamos que tratar de ganar más posiciones en Querétaro y consolidar al partido. Hoy tenemos una tercera tarea que tiene que ver con la defensa del gobierno federal. Esos son retos, Vicente, que le apostamos unos a que a la medida del tiempo se vayan resolviendo sin que nos concentremos en un solo aspecto. No podemos concentrarnos en la cuestión interna de Morena y descuidar al gobierno federal, porque también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que pareciera ser que hay un vacío de la dirigencia porque uno está acostumbrado a recibir órdenes de una dirigencia vertical, también es cierto que todos, la gente que estamos en el Consejo Estatal de Morena, la inmensa mayoría, todos tenemos redes y contacto con la militancia. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp con gente de Querétaro, pero además tengo mis listas de distribución con gente de Querétaro, donde de manera regular reciben información, tanto de las cuestiones internas del partido, como de la cuestión de trabajo del gobierno federal. Nuestro reto es consolidar una estructura electoral que pueda competir, deja aquí a mi gato, que pueda competir en el 2021. ¿Sí? Es un reto, ha sido muy difícil porque, repito, Vicente, pues muchos venimos de la militancia no partidista,
no estamos acostumbrados a trabajar con cuestiones burocráticas, trabajar con presupuestos, justificar los presupuestos ante el INE, y lógicamente hay una serie de problemas porque no basta hacer las cosas de buena fe, las tienes que hacer legal y legítimamente bien hechas.